Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En esta ocasión les voy a hablar de un whisky de la región de Speyside. Les presento de la destilería Macallan su edición Amber. Si quieren conocer un poco más de las características y la historia de la destilería de Macallan, los invito a ver la reseña de sus ediciones de 12 años. En 2012, Macallan lanza al mercado una serie de embotellados denominada 1824, la que hace referencia al año en que obtuvo su licencia para destilar. Se compone de 4 etiquetas NAS, embotelladas a 40% de alcohol y añejadas en barricas ex-Jerez. Los nombres de las etiquetas de esta colección hacen referencia a los colores que suelen tener sus embotellados: Gold, Amber, Siena y Rubí. Esta colección o serie se dejó de embotellar en el 2018, pero hoy en día aún se pueden conseguir ejemplares de la misma. En su momento fue uno de los embotellados más económicos de Macallan y solían no costar más de $50. Todas las botellas de esta serie vienen dentro de una caja de cartón, cada una con un color distinto, en este caso color blanco. Nos indica, bueno, como siempre, el año del establecimiento, 1824, el nombre, bueno, Macallan, el símbolo, que se trata del embotellado Amber, que nos dice que está madurado exclusivamente en barricas de Jerez español. Nos menciona como Highland Scotch Whisky, no de Speyside, aunque sabemos que si está en Speyside puede ser denominado Highland. Y tenemos abajo la infografía de la casa de Macallan. En la parte de atrás nos habla un poquito de lo que es esta serie, que todo es color natural, que son expresiones complejas, y nos habla de las 6 pilares de Macallan, de los cuales ya he hablado en otras reseñas. Nos informa que viene a 40% y tiene 700 mililitros. La botella es en la forma típica de las ediciones de Macallan de la época, una botella redonda pero un poquito aplanada, ¿sí? Aplastada, digamos. La etiqueta, bueno, viene en color medio doradito, ámbar, tirando así. También, bueno, la misma información que en la caja, a Highland Scotch Whisky. Y en la parte de atrás también nos habla de algunas notas de cata. Todas vienen con corcho. Y en la tapa tienen el simbolito de la casa de Macallan. Hecha esta presentación, veamos qué nos da este whisky. Vamos al color. Nombre de la edición Amber. Veamos si realmente nos está reflejando esa tonalidad. Recordemos que tiene color natural, sin colorante, pero sí tiene filtrado en frío. Bueno, sí, se nota como un ámbar un poco intenso, bastante oscurito. Queda bastante marcado sobre la copa las lágrimas, sí, el borde, más que las lágrimas bastante gruesas cuando caen. O sea, se ve que el whisky parece bastante denso, pesadito. Bien, vamos a la nariz. Bueno, se siente ahí la cebada, muy maltoso, cítrico, algo la presencia del jerez, pero muy tenue. Realmente, bueno, no nos informan la edad, nos dicen que son NAS, seguramente rondarán por los 8 años. No parecen haber utilizado barricas que hayan añejado realmente jerez, sino da la sensación de barricas posiblemente usadas y sazonadas con jerez. Se siente un poquito de flores silvestres. Vamos a dejar airear un poquito. Algo de vainilla. Un toque de pasas de uva también. Se puede llegar a sentir un poquito como algo envinado. Y algunas veces, sí, yo le he podido llegar a sentir las manzanas caramelizadas con canela. En este momento no lo estoy sintiendo. La malta se hace muy presente. Molesta bastante. Se lo siente como muy maltoso. Y algo del cítrico vuelve a aparecer. Por ahí está ahí. Muy escondido. Las flores silvestres también. Bien. Vamos a la boca.
Bueno, fresco, es suave, tiene cierta intensidad. Limón se hace muy presente también, la canela, un limón dulce, un cítrico dulce, la madera está ahí presente, la malta también vuelve a aparecer, y esa madera, como siempre, mezclado con esa nota más maltosa, como que deja cierta astringencia en la boca, un poco seco, algo de frutas, un poco de manzana verde. Se puede llegar a percibir un poquito de chocolate, tal vez. Esa madera tostada, quemada, se puede llegar a transformar un poquito en un chocolate, un poquito amargo. Hay un toque de jerez, muy suave, muy tenue, al igual que la nariz. Como que uno, entra a dudar si realmente está el jerez y no es un poco una sugestión de porque nos dicen que utilizaron barricas que tuvieron jerez, ¿sí? Porque es muy suave, muy tenue. Hay como unas pinceladas de pimienta negra, sí, o sea, parece un poquito así de picante, un poquito sensación de pimienta negra, pero que se desvanece rápidamente. Lo siento como muy hidratado, tal vez le faltaría un poquito más de volumen alcohólico, ¿sí? O sea, muy suave, ¿sí? Muy agradable la nariz. No parece tan denso como cuando uno lo ve en la copa, ¿sí? Que marca, realmente no se siente esa pesadez que de pronto uno ve cómo se marca, ¿no? Ese grosor que tiene, cómo baja la gota muy lentamente, muy gruesa, daría la sensación de que en boca vamos a encontrar algo más oleoso. Para nada. Hay unas notas de albahaca también. Se da una sensación como unas hojas de albahaca ahí presente, algo de hierba. Ahí hacia el fondo, recién ahora, ahí aparece un poquito más el jerez. Cuando uno logra un poco despejar las notas, ahí ahora sí se está, cada vez se empieza a percibir un poquito más jerez, como un rastro que va quedando. Y al final, como yo siempre digo, que es un promedio de muchas sensaciones, ¿no? Bueno, ahí está, ahora el jerez sí. Ahora el jerez se empieza a sentir un poquito más en la boca, queda más como algo persistente. No se siente cuando uno lo está degustando, sino que digo, como cuando la boca se limpia ya del líquido, ahí es donde podemos empezar a percibir un poco el jerez. Pero también nos queda la sensación de la madera, la malta, ¿sí? Que nos genera esa astringencia, esa sequedad también junto con el jerez. O sea, parecería un jerez seco, esto más que por ahí algo, un Pedro Jiménez, algo con mucha más intensidad. Y queda cierto picor sobre la parte superior ahí en el paladar, pero muy tenue. Pero sí, la madera nos sigue persistiendo ahí, y la nota de jerez ya, por ejemplo, ya se fumó, pero sin embargo me queda la madera. Veamos qué pasa con un poquito de agua. Bien. La nariz. Bueno, nariz, ahí se nota un poco más el jerez, empieza a tomar un poquito más de protagonismo, muy tenue, siente un poquito más las pasas, algo de chocolate, sí. El chocolate empieza a tener un poquito más de presencia, igual que las pasas. La malta ya se atenuó, no está. Sí, ahora da más la sensación de un whisky que ha pasado por algo con jerez. Bien, y en la boca. Bueno, la boca sigue siendo fresco. Se percibe un poco más el chocolate también. Bueno, al haber agregado agua pierde esa astringencia que tenía y se percibe un poquito más el jerez. Pero también una tenue nota ahumada, la pimienta negra sigue ahí estando presente. Y al final, sí, en general, como antes, se siente un poquito el jerez. Ahora pareció como una nota un poquito de una mermelada de naranja. Tal vez si le vuelvo a dar se pueda percibir un poquito más.
De esta serie de 1824 solo he probado este embotellado, el Amber, en otras ocasiones, en unas catas, en unas degustaciones que me han invitado. Y el recuerdo que tenía en ese momento es que era un whisky que me había gustado bastante. Por eso cuando tuve la oportunidad en un viaje por España ya en el 2019, lo conseguí en 40 euros más o menos en ese momento en un supermercado. Y bueno, lo vamos a traer para probarlo y degustarlo en algún momento. Desde ese entonces lo tuve cerrado, recién lo he abierto para esta cata. Luego de la experiencia de hoy y de la preparación, me he estado preguntando qué fue lo que me gustó tanto de este whisky en su momento. Realmente no tengo recuerdos, no logro asociar que esta experiencia tenga algo que ver con lo que he probado antes. Como ven, como siempre digo, bueno, los momentos en que probamos los whiskies, las situaciones, las experiencias que hayamos tenido, cómo nos puede ir cambiando la percepción. Este es uno de esos casos. Realmente no es un whisky muy complejo. No sé los otros 3 etiquetas de la serie cómo serán. Realmente se nota que son whiskies que no han tenido mucho tiempo en barrica. Y como dije, me da la sensación de que son barricas que seguramente sean reusadas, ¿sí?, de un segundo uso, y que fueron previamente sazonadas con jerez algunos meses. Lo que sí noté mientras preparaba esta reseña, que hice una degustación previa, y dejé la copa reposar un tiempito tranquila mientras me dedicaba a hacer otras cosas, que cambia la percepción. Por eso creo que las experiencias anteriores son diferentes a esta, justamente porque como eran catas con otros whiskies, guiadas, entonces donde había alguien que estaba hablando, entonces hubo tiempo antes de empezar a beber el whisky, el mismo se oxigenó. Esta oxigenación que tiene el whisky en el reposo de la copa realmente cambia la experiencia. Como les digo, cuando estuve preparando, sucedió esto, el whisky se oxigenó, tuvo un tiempo de reposo en la copa, y cuando volví a tomarlo, realmente me había cambiado la experiencia. Ahí se notó un poquito más el jerez, desaparecía la nota maltosa, ¿sí?, esa nota de la madera, trigencia también se apaciguaba. O sea que es un whisky que tal vez no es para tomar enseguida una vez que se sirve en la copa, sino dejarlo reposar un poquito. Si les gustó, no olviden darle like al video, suscribirse al canal, seguirnos en las redes en Instagram, Twitter, Facebook y en la página web titowhisky.com y también en TikTok. Nuevamente destaco que no hay que quedarse con las primeras impresiones, porque si yo me basara en lo que experimenté en esta reseña y en la preparación previa, sin haber dejado el whisky reposar, yo le estaría dando 2 titos. Pero si me basara en aquellas experiencias previas y en lo que lo dejé reposar y oxigenar al whisky, le estaría dando 3 titos. Entonces, realmente en este caso, es muy difícil valorarlo porque va a depender con qué experiencia me quede. En todo caso, podría terminar dándole 3 titos, dado que en general, cuando vayamos a tomar un whisky en nuestra casa o en un evento, lo que sea, siempre va a tener un momento de reposo hasta que empecemos. Muy raro que lo sirvamos y enseguida lo bebamos, y entonces la experiencia va a ser distinta. Entonces yo podría decir que, bueno, si este whisky lo vamos a dejar reposar un poco antes de tomarlo, realmente yo le daría 3 titos. Si no, para mí es un whisky de 2 titos. A disfrutar. Etiquetas NAS. ¿No dijiste? ¿No era que era por el año de la licencia? Sí, bueno, en honor al año que obtiene la licencia para poder destilar.